La literatura es el arte de la expresión por medio de la palabra. Además, es el conjunto de todas las obras culturales escritas o impresas. En un sentido más amplio, recoge también distintas obras orales que después se han transformado en literatura escrita. La literatura es una de las más importantes manifestaciones del lenguaje y saber su evolución no solo permite conocer algo más sobre la lengua propia, sino desarrollar una serie de habilidades entre las que se incluyen el disfrute de la lectura, la capacidad crítica y, lógicamente, el enriquecimiento del lenguaje. Para el estudio de la literatura, es recomendable utilizar esquemas, diagramas, resúmenes y cuadros que permitan estudiar autores, analizar obras y estilos y comparar diferentes movimientos literarios. Además, es necesario leer obras que permitan descubrir las características de cada uno de los autores o estilos estudiados. Para comparar movimientos literarios, se puede utilizar un cuadro donde figuren aspectos como la definición, los temas que trata cada uno de ellos, los recursos literarios y el lenguaje utilizados y los géneros más representativos. Por ejemplo, al estudiar romanticismo y realismo, se identifican los rasgos que les distinguen. En el romanticismo primaba la libertad absoluta de creación, mientras que el realismo se apegaba más a la realidad contemporánea. Los temas tratados en el romanticismo son los históricos y los legendarios de la Edad Media y del Siglo de Oro, y en el realismo son temas contemporáneos. Los recursos utilizados por el romanticismo son la fantasía y la imaginación, mientras que en el realismo son la vida cotidiana y los personajes populares. El lenguaje del romanticismo contiene arcaísmos, abundan las exclamaciones y las interrogaciones y es muy sonoro, mientras que el del realismo es más coloquial y vulgar. Los géneros principales del romanticismo son la poesía y el teatro, mientras que el del realismo es la novela. Para estudiar un autor literario, el esquema debe recoger los siguientes apartados. Una introducción sobre el contexto histórico donde se sitúa el autor, datos biográficos a destacar, el estilo utilizado y su evolución, las obras más relevantes y los comentarios que resalten acontecimientos a destacar de su vida, así como las influencias recibidas y aportadas, etc. Por ejemplo, para estudiar a Cervantes es necesario recoger datos sobre su vida, situándolo en los siglos XVI y XVII y en los lugares donde transcurrió, Alcalá de Henares, Argel, Madrid o Valladolid, así como las anécdotas o curiosidades que permitan conocer mejor al autor y su obra. Destaca el hecho que participara en la batalla de Lepanto, por ejemplo, que le causó una herida que le dejó inútil la mano izquierda. El contexto histórico también permite entender mejor al autor. Cervantes vivió la gloria del imperio para después ver cómo se iba desmoronando. Después se recogen las obras más importantes y sus características. Dentro de la poesía destaca Viaje al Parnaso, sus famosos entremeses como El viejo celoso o La cueva de las maravillas, y la novela, con obras como Galatea, Novelas ejemplares o su obra cumbre, El Quijote. Para analizar una obra literaria, es necesario comenzar realizando una lectura atenta para después profundizar en aspectos como su autor, el contexto en el que se desarrolla, la estructura interna, los personajes, los recursos estilísticos utilizados, las influencias o similares con otras obras, la repercusión en obras posteriores, etc. Así, por ejemplo, para estudiar El Quijote es necesario leer la obra y seguir algunas indicaciones de lectura que permitan conocer en profundidad todo lo que el autor quiso transmitir. Es conveniente ir haciendo resúmenes de cada parte, descubriendo personajes y sus características, analizar el lenguaje, etc. A lo largo de la historia se ha concedido una gran importancia a la literatura y a los estudios literarios, disciplinas académicas muy antiguas. No podemos olvidar que la literatura es una manifestación cultural y social que influye y es influida por la sociedad. La literatura nos ayuda a entender mejor lo que nos rodea, a nosotros mismos, y es necesario resaltar que lo fundamental es leer y aprender a disfrutar de lo que se está leyendo.